Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias ahí por poder hacer conocer nuestros comentarios respecto a la cantidad de consultas que hemos recibido con la situación de las elecciones en Italia que se van a hacer el 12 de junio, que son elecciones de tipo de magistratura y algunas modificaciones de artículos en la Constitución italiana. A raíz de tantísimas consultas que hemos recibido, de la gente que pregunta qué hago, qué voto, qué no voto, bueno, nuestra idea es ahora darles nuestra opinión y nuestro desarrollo de qué es lo que se va a votar. Después cada uno tiene la potestad de hacerlo en la forma y como quiera. En principio, como ingreso es eso. Vamos a explicar qué es lo que se va a votar y cuáles son las modificaciones que hace focalización esta elección. Miguelito. Muy bien. Con respecto a las fechas que tiene esta convocatoria, tenemos que tener en claro, en principio, como bien decía Ángel, que ya deberían haber recibido un sobre con toda la documentación. Si no la han recibido, ya a partir de este domingo pasado, 29 de mayo, se pueden hacer los reclamos al consulado. Y hay que considerar que la fecha límite o tope para que estos votos sean considerados válidos es el jueves 9 de junio a las 16 horas. O sea que si alguien recibe la documentación y emite sus votos con posterioridad a esta fecha, no serán considerados válidos. Así que si ya tienen la documentación, como verán, está en italiano y está en español, y si no la tienen, la pueden reclamar al consulado, que en todo caso les vamos a hacer llegar los enlaces para que por mail puedan hacer el reclamo pertinente para que se los envíe. Y en realidad el día del voto en Italia es el 12 de junio y son elecciones administrativas y también un referéndum sobre 5 puntos que se pide que cada uno de los votantes emita su opinión al respecto. Esto es optativo, se puede votar porque sí se está de acuerdo con cada uno de los puntos por separado, o se puede votar que no se está de acuerdo o directamente no votar. En este caso, no es obligatorio que se tenga que elegir en las 5 cuestiones que se plantean un sí o un no. Se puede no optar por ninguna. Así que esto es lo que hace al método, al procedimiento que hay que tener. Bueno, ahora en realidad la parte electiva, nosotros no vamos a emitir opinión en lo que hace a la elección administrativa, porque esto es una cuestión de política. Nosotros como entidad no nos metemos en lo que puede ser la disputa de los distintos candidatos, con lo cual lo que quizás podríamos abundar un poquito más es en el tema de qué son esos 5 puntos que se están pidiendo que cada uno de los electores emita su opinión. Así que no sé, Carla, si vos querés empezar con alguno de esos puntos y los vamos a ir comentando. Sí, Miguel, muchas gracias. Buenos días a todos. En particular, con respecto a lo que decía Miguel anteriormente, que se puede también no votar, es importante subrayar que el voto en Italia no es obligatorio, es libre y no obligatorio. Para los italianos en el extranjero también vale esta regla, y si uno decide no votar, no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? En realidad puede no votar y no le pasa nada. Así que no le quitan la ciudadanía, ni le prohíben renovar el pasaporte, ni nada. Con respecto a las diferentes tarjetas, cada una tiene un color, cada una tiene un número, cada una se refiere a un punto diferente que se está votando, o sea que todas tienen que ser después ubicadas dentro del sobre con o el sí o el no. No es que tienen que colocar solamente una, van todas, porque cada una corresponde a una pregunta diferente.
La pregunta 1 tiene que ver con la prohibición de postularse para aquellos políticos condenados. Actualmente, en Italia, quien es condenado por delitos graves no puede postularse a cargos públicos. Y si está en función pública, bueno, esa función decade. Si gana el sí, esa imposibilidad de postularse no será más automática, sino que quedará a criterio de un juez que evaluará caso por caso. Mientras que si gana el no, esta ley se mantiene y en caso de condena no se podrían postular. ¿Algo, Eduardo, Miguel, algo al respecto? Habiliten los micrófonos, por favor. Sí, no, creo que es claro que esa norma, a quien ha sido condenado, no se le permite postularse porque en el caso de volver a ocupar un cargo político obtiene fueros y queda nula esa condena. Uh-huh. Nosotros en nuestro país tenemos una discusión similar al respecto. No vamos a emitir opinión, pero tiene que ser claro el tema para que en el caso de querer votar esta opción se sepa. Si se vota por el sí, esta restricción se cae y cualquier persona sospechada, procesada o condenada puede volver a postularse. Si se vota por el no, se mantienen los criterios actuales, que una vez condenado, la persona tiene que cumplir su condena y no puede postularse a ocupar un cargo. Bien, seguimos con el 2. Ya que tenemos todavía 7 minutos de esta conexión, vamos a hacerlo rápido. Sí, vamos a hacerlo más. El punto 2 tiene que ver con la medida cautelar. Se trata de limitar la libertad de una persona durante la fase de investigación, que hoy es aplicada en 3 casos. En caso de peligro de fuga, en caso de la sospecha de que esta persona pueda alterar las pruebas, o que vuelva a cometer el mismo delito. Si gana el sí, se elimina la repetición de delito, pero quedan todavía vigentes el peligro de fuga y la alteración de las pruebas. Si gana el no, será difícil aplicar esta medida a personas investigadas por delitos como corrupción, extorsión, robo a mano armada, que son delitos graves. ¿Sí? Bien, está claro, sí. Esta me pareció bastante clara. La demanda. La pregunta 3 tiene que ver con la separación de la carrera en la justicia. Actualmente, jueces y fiscales pueden ir rotando sus funciones hasta 4 veces, según la ocasión. Pueden decidir ser fiscal en una situación o ser juez en otra, con un límite de 4 veces. Si gana el sí, los magistrados deberán elegir al inicio de su carrera una función, o juez o fiscal. Mientras que el no sostiene que esta iniciativa, en realidad lo que busca es relegar a los fiscales a una mera función de abogado o de policía. Sí, o sea, acá hay que entender esto. Cuando un abogado trabaja de fiscal, es empleado del Poder Ejecutivo. O sea, es el encargado que el gobierno tiene de investigar un supuesto ilícito. En cambio, el juez es un empleado del otro poder, el de la justicia, que después tiene que evaluar y determinar si esa acusación es válida o no y absolver o condenar al acusado. Son 2 funciones netamente separadas que pertenecen a distintos poderes. Aquí en la Argentina, un abogado puede ejercer durante un tiempo uno de esos cargos y después renunciar y podría optar a presentarse para el otro cargo. O sea, acá se dan por concurso tanto los cargos de fiscales como los de jueces. En cambio, en Italia evidentemente está más restringido y con la normativa actual una persona puede hasta 4 veces decir no quiero ser más fiscal, me voy a presentar como juez y después volver a ser fiscal. Y acá lo que se lograría, si esta opción es aprobada, es que pueda optar una vez sola. Exacto. Realmente es una cuestión
que un poco a nosotros no nos afecta como ciudadanos italianos en el extranjero. No. Todas estas y- preguntas tienen que ver con la vida de los italianos que viven en Italia. Nosotros en realidad ni Exactamente, nos Claro, quita ni claro. nos suma nada. exactamente. Bueno, pasamos a la pregunta 4, la evaluación de los 4. magistrados. La evaluación de los magistrados en este momento en Italia se realiza cada 4 años y son evaluados por los órganos del Consejo Superior de la Magistratura y el Consejo Directivo de la Corte de Casación. En estos dos órganos hay miembros como abogados, magistrados y profesores universitarios. Actualmente los magistrados son evaluados solamente por otros magistrados. Si gana el sí, lo que se busca es incluir a profesores universitarios y abogados en esta evaluación, y si gana el no, seguirlos excluyendo de esa evaluación y que los magistrados sean evaluados solamente por otros magistrados. Como es hoy, directamente Como es hoy. en el Estado. Exactamente. Y el Perfecto. último punto es la elección del Consejo Superior de la Magistratura. Hoy en día, en Italia, para postularse, para formar parte del Consejo Superior de la Magistratura, es necesario presentar una lista con por lo menos 25 firmas en adhesión. Si gana el sí, cualquiera podría postularse sin necesidad de presentar una lista de personas que adhieren a esa postulación, a esa candidatura. Si gana el no, queda todo como está. Acá, por los diferentes documentos que leí, se trata de evitar los favoritismos políticos, los acuerdos políticos, pero bueno, de eso más o menos se trata. Miguel, que ha formado parte de la vida política, seguramente nos puede ampliar un poco. Sí, evidentemente uno podría decir desde ya, no decir, bueno, pero 25 firmas, salimos y tocamos el timbre de los vecinos y conseguimos las 25 firmas, ¿no es cierto? Es lo que comúnmente en la vida política argentina se llaman los avales para presentar candidaturas. Sin embargo, es muy probable, yo no he leído bien la legislación italiana en este punto a fondo, pero que estas firmas sean calificadas. Si uno presenta a 25 vecinos es una cosa, si uno de pronto presenta son 25 un dentro empresario del poderoso o otro juez claro, no. o un ministro, Son el de peso de 20, esas 25 claro, firmas tiene un valor y posiblemente eso es lo que lleva a este compromiso de decir, bueno, yo te firmé, pero vos ahora devolveme el favor. Obviamente, no, son entre 25 y 50 firmas dentro del Consejo. Bueno, el último punto que nos quedaba era lo que específicamente se refiere al proceso de la votación, que es lo que todo el mundo pregunta cuando dice, recibí este sobre, ¿qué hago? Un montón de papeles. Bueno, básicamente la información está en ambos idiomas, en español y en italiano. No obstante eso, yo voy a hacerle una descripción rápida de cómo sería el proceso empezando desde adentro del sobre hacia afuera. Es decir, nosotros recibimos las tarjetas, esas tarjetas tienen la opción de poder colocar, si yo quiero votar, hago la cruz con una virome azul o negra, otra cosa no se permite, sobre el sí o sobre el no, de acuerdo a lo que yo quiero votar. Y después hay una tercera opción, que es no voto nada porque ese punto no me interesa, y no pongo nada, directamente no pongo la tarjeta en el sobre, para evitar, porque es suspicacia de que alguien pueda colocar una cruz o lo que sea. Entonces, directamente, si uno no quiere votar, no coloca la tarjeta en el sobre blanco. Una vez que yo confeccioné las tarjetas, tomo el sobre blanco, hay un sobre que no tiene ninguna inscripción, y pongo las tarjetas y lo cierro dentro de ese sobre. Las 3, 4, 5 tarjetas que yo decidí votar, por el sí o por el no, las coloco dentro, lo cierro, y después hay otro sobre más, donde está la dirección del consulado, que ya está prefrancado para que nadie tenga que pagar nada, y dentro de ese sobre va el sobre blanco con todas las tarjetas previamente cerrado, y además hay un taliando, un documento, que es que queda como testigo de que uno votó. Ese debe ser taliarse, debe cortarse donde está la línea de puntos de la tijerita, y ese testigo colocarlo dentro del sobre, junto con el sobre donde están las tarjetas. Se cierra todo y se manda al consulado. Puede ir por el correo argentino y, si no, entregarla directamente en el buzón del consulado. Ese es el procedimiento, y es importante destacar que
La información está en español y en italiano, así que el que tiene un poquito de dudas, bueno, puede leerlo también en español, no hay ningún problema. Básicamente, eso es el proceso, se recomienda que quiere votar que vote, y nada más. Una cosa importante, quien no haya recibido el sobre, el consulado está abierto este fin de semana también para poderlo retirar y si no se pueden dirigir por mail a la página del consulado de La Plata, pero ya enviando un mail ya digamos que no hay tiempo para que lo reciban y lo puedan enviar al correo para que llegue al consulado antes de las 4 de la tarde del día 9 de junio. 9 de junio. Bueno. Perfecto, esperemos que esta información haya sido útil, que hayan evacuado las dudas de tantas consultas que nos hacen, en saber qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, obviamente es comprensible porque nuestra mente está pensando en nuestra legislación y allá tienen otra cosa. Entonces también nuestra votación tiene que ver para la calidad de lo que viven allá, por el momento, ¿no? Así que bueno, nada más, agradecemos por todo y que tengan buenos días. Muchas gracias, nos vemos. Miguel, abrí el micrófono para saludar porque estás silenciado. Ahí está. Sí, buenos días a todos y gracias. Gracias, hasta luego. Chao, buenos días. Chao. Hasta luego.